Hola, ¿qué tal compañeros? Somos las alumnas Ingrid Campuzano, Genesis Gonzabay y Erika Lindao del curso 8.5 de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Contaduría Pública Autorizada. Este video se va a analizar acerca de la Ley Antisoborno, FCPA, a cargo de nuestro dirigente y el máster Douglas Torres Ferao, con la materia de auditoría forense. La ley antisoborno fue creada en 1977 en Estados Unidos con el objetivo de sancionar a personas y empresas por pagos indebidos a funcionarios públicos, extranjeros y emisores de valores. Es decir, esta normativa tiene como principal objeto la penalización de actos de corrupción cometidos fuera de Estados Unidos a las personas naturales o jurídicas que posean vínculos directos con este país. ¿Pero qué trae el incumplimiento de esta ley? Trae consigo sanciones civiles, penales, económicas, honorarios legales, daños reputacionales, litigios colaterales y pérdida de negocios con gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué se da el incumplimiento de esta norma? Por la falta de controles insuficientes, la corrupción, la crisis económica y la burocracia. Estas violaciones a la ley antisoborno, tanto a las disposiciones antisoborno, los requerimientos a los libros y registros contables pueden conducir a la responsabilidad penal, civil para las compañías y sus funcionarios, tales como los directores, empleados y representantes individuales. Las multas que se les imponga a los individuos no podrán ser pagadas por sus patronos o directores. Las acciones de cumplimiento penal y civil, conforme a la ley antisoborno, deben iniciarse en los 5 años siguientes al delito cometido. Dentro de esta ley antisoborno se va a dividir en dos partes. La primera que se va a estudiar son las disposiciones anticohecho, que prohíben ofrecer o dar cualquier cosa de valor a funcionarios públicos extranjeros, directa o indirectamente para obtener una ventaja inapropiada. Dentro de la segunda disposición que se analizará son las disposiciones contables. Estas requieren que los emisores preparen y mantengan los libros, registros y cuentas, que desarrollen y mantengan sistemas de controles de contabilidad, que sean suficientes para prevenir o detectar pagos indebidos. Esta ley será aplicable a la siguiente categoría de individuos y entidades, como los consorcios nacionales, los emisores, la jurisdicción territorial y la conspiración. A lo largo del video se analizará las tendencias que durante los últimos 5 años se han ido presentando. El aumento de juicios por incumplimiento, mayor cooperación internacional, mayores multas por incumplimiento, los individuos que están en la mira de las autoridades, utilización de técnicas más agresivas para el cumplimiento de la ley FCPA. Se están marcando ciertas industrias y sectores, incremento en el monitoreo de países de alto riesgo, divulgaciones de incumplimiento voluntarios y la prioridad de la FCPA en funciones y adquisiciones internacionales. Nótese que las sanciones penales solo pueden derivarse de actos premeditados, aunque no se necesita de un requerimiento de intento para sanciones civiles. Al igual que con las sanciones antisoborno, las sanciones relacionadas con libros y registros pueden alcanzar hasta el doble del beneficio obtenido de manera inapropiada o la pérdida generada, lo que puede desembocar a multas considerablemente enormes. Las compañías se enfrentan a multas de hasta $2 millones por sanciones penales por violación de las disposiciones antisoborno. También pueden estar sujetas a otras sanciones, incluyendo sanciones civiles, prohibición de negocios gubernamentales o pérdida por privilegios de exportación. Los individuos corren el riesgo de que se les impongan multas penales y civiles significativas, hasta $100.000 por cada violación, así como prisión de hasta 5 años por acusación por violaciones penales. Tanto para las compañías como para los individuos, las sanciones pueden ser mucho más elevadas, hasta el doble del beneficio obtenido inapropiadamente o la pérdida generada. Por esto, las altas multas y las penalidades que sean convenidas por violar la Ley de Prácticas Anticorrupción del Extranjero
Generalmente vienen acompañados de un espectro masivo de licitaciones colaterales, costos de investigación y remediación, daño reputacional y la posibilidad de tener que contratar a costosos monitores, con el fin de evitar estos altos costos y otras consecuencias negativas mencionadas anteriormente. Los líderes de las empresas deben asegurarse que sus organizaciones hayan adoptado las medidas pertinentes para prevenir y detectar actos corruptos en el extranjero, así como de reconocer beneficios de cumplir con la ley anticorrupción y las repercusiones de su buen cumplimiento, además de las bases que se deben manejar en materia anticorrupción. La ley de prescripción no se aplica a los fugitivos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos puede conseguir una suspensión de 3 años de la prescripción para obtener evidencias que se encuentren en un país extranjero. De igual forma, tanto la SEC como el DOC típicamente obtienen convenios de compañías que están en proceso de investigación para prorrogar este periodo. Adicionalmente, los fiscales suelen presentar cargos por conspiración junto con los cargos de la FCPA. Cuando se inicie el periodo de prescripción con el último acto manifiesto con apoyo a la conspiración como un acto de encubrimiento. Ellos suelen permitir que el fiscal encuentre en alguna conducta que ocurrió hace más de 5 años. Gracias a la Ley de Prácticas Anticorrupción del Extranjero, sabemos que a la fecha hay un total de 371 demandas en contra de las empresas y 361 demandas en contra de individuos. La cantidad de casos por infracciones a la ley FCPA en América Latina han ido en aumento, contabilizándose 73 casos en la región en los últimos 10 años. Los casos con mayor resonancia han ocurrido en Brasil, donde encabeza la lista la empresa Petrobras, seguida por Odebrecht. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA, establece que es ilegal que las compañías influencien a los oficiales foráneos con cualquier pago o compensación. Prohíbe el soborno de oficiales gubernamentales no estadounidenses, candidatos políticos y compañías públicas y falsificación de registros contables. La prohibición de soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA, aplica a compañías americanas nacionales y residentes sin importar si las actividades relacionadas con el soborno tienen lugar en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Las compañías americanas pueden ser responsables por violaciones de sus subsidiarios, empleados y agentes no americanos. Las compañías no americanas son también sujetas a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA, si están obligadas a presentar reportes a la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos.